Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridas hermanas en la fe, gusto de saludarlas. Ha sido también un tiempo que me he desconectado un poquito, producto de mi salud, pero gracias al Señor estoy mucho mejor. Gracias por orar por mí y también por la salud de mi esposo. Vamos a comenzar a estudiar la palabra del Señor, ¿les parece? Eh, Esto realmente es un privilegio para nosotros. Y cuando pensaba en qué quería compartir con ustedes, también se me venía a la mente muchos temas, pero hay uno en especial que quiero recalcar porque vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles y es necesario tener clarito lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer en este tiempo. Hay una frase que dijo Martin Luther King que se las voy a leer con mucha atención. Dice así: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. El tema que vamos a tratar en esta tarde se llama Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hablamos de una carrera y no muchas veces estamos corriendo. Quizás algunas tengan el paso un poquito más despacio, que vayan quizás caminando, pero aquí lo importante es movernos hacia adelante. Hay un incentivo de parte de nuestro Dios. Vamos a dedicar este tiempo a nuestro Señor que nos dirija. Te invito a cerrar tus ojos y sobre todas las cosas inclinar tu corazón. Dios conoce cada una de nuestras necesidades. No hay nada oculto para nuestro Dios. Y si hoy estás preocupada por algo, bueno, lo podemos dejar en las manos de nuestro gran Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos tantas gracias primeramente porque somos tus hijas, salvadas por la preciosa sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Señor, gracias por darnos ese privilegio de ser tus hijas. Y así como somos tus hijas, también tenemos el privilegio de abrir tu palabra y poder estudiar y extraer de ella todas las riquezas que tú tienes para nosotras. Queremos en esta tarde honrarte, Señor, por lo que tú eres y por lo que tú puedes hacer en medio de nosotras. Bendice a cada una de mis amigas, bendice a cada una de mis hermanas. Lo pido en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Voy a compartir la pantalla acá para que todas podamos estar claritas en lo que estamos estudiando. Bien, el tema de hoy se llama Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está basada en el libro de Hebreos. Hebreos es un libro del Nuevo Testamento que no tiene un autor definido, no se sabe quién lo escribió. Eh, Hebreos capítulo 12 del verso 1 al 3. Ahí va a estar la base de nuestro estudio en esta tarde. Y vamos a contextualizar también este lema de corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Veamos lo que dice la escritura. Ahí van a estar las letras en amarillo que tienen relevancia con lo que estamos viendo. Y ahí también está nuestro lema. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está nuestro lema, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Veamos lo que dice el verso 2, ¿cómo debemos de correr esta carrera? Fíjate lo que dice acá. Puesto los ojos en quién. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio significa vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, tenemos que correr una carrera, pero debemos hacerla de esta manera. Puesto los ojos en Jesús, colocando nuestra mirada en ese autor y consumador de nuestra fe. Y el verso 13 es un verso que no siempre se estudia, pero es muy importante en lo que estamos viendo a través de esta carrera. Dice así el texto, considerad, y la palabra considerar significa toma en cuenta, o sea, pon atención en esto porque es tan importante. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
Y aquí vienen las palabras en amarillo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso quiere decir que mientras nosotras corremos una carrera cristiana en el aspecto espiritual, también nos podemos cansar, también nos podemos debilitar. Pero acá dice que debemos de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando del Señor Jesús. Entonces volvemos nuestra mirada, como dice el mismo verso 2, colocando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y así seguimos corriendo en nuestra carrera como creyentes. Se dan cuenta, estos 3 versículos son tan importantes, tan elementales para nuestra vida, en nuestra carrera de cristiana. Pero cuando nosotros pensamos en correr una carrera, tenemos que también entrenar, tenemos que adiestrarnos, tenemos que aprender primero los primeros pasos, luego caminar, después caminar un poco más rápido y después correr, así como lo hace un bebé, ¿cierto? No es llegar y correr para un niño, tiene que aprender a caminar. Y nosotras también hemos aprendido primeramente a caminar con Dios. Y vamos también a pensar en ese concepto de caminar con Dios en esta tarde. Saben que en el capítulo 11 de Hebreos encontramos el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Y uno de esos personajes extraordinarios, dice ahí en la pantalla, es el llamado Enoc. ¿Usted había escuchado de Enoc? Bueno, si no habías escuchado de Enoc, la palabra de Dios menciona solamente 2 pasajes en la Biblia acerca de este personaje, pero lo poco que dice de Enoc dice mucho acerca de su vida espiritual con Dios, y esto es muy importante para nosotras para poder entender qué significa entrar en una pista para poder correr la carrera cristiana. Enoc aparece en 2 pasajes de la Escritura. El primero de ellos es Génesis capítulo 5. Yo quiero que puedan buscar en su Biblia ahí para que te cerciores que dice esto. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, pero le vamos a dar lectura al versículo 21 y luego al verso 24. Yo quiero que te fijes en el detalle que dice ambos versículos. Versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Lo primero que encontramos acá que eran hombres que vivían muchísimos años, ¿cierto? Eso era permitido por nuestro Dios. Pero hay algo interesante que dice la Escritura acerca de Enoc. Dice que engendró a Matusalén y luego dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Te das cuenta? Dice, caminó Enoc con Dios. El término caminar en las Escrituras tiene referencia a ponerse en el lugar correcto con Dios. Entonces, cuando dice la Escritura que Enoc caminó con Dios, significa que Enoc se puso en el lugar correcto con Dios, o sea, se puso en la pista correcta con Dios. Y quizá este puede ser el incentivo para ti, querida amiga, si aún no entiendes o a lo mejor no tienes a Jesús en tu corazón y dices, esto para mí es difícil entenderlo. La palabra de Dios dice que uno antes de entrar en una carrera cristiana tiene que aprender a caminar. Y caminar con Dios significa ponerse en el lugar correcto con Dios, decirle sí a Dios, yo creo en ti, yo creo en tu sacrificio, yo te recibo en mi corazón, yo quiero ser tu hija, yo quiero que tú cambies mi eternidad. Cuando uno hace esa decisión por Cristo, si uno se pone en el lugar correcto con nuestro Dios, las cosas cambian y comenzamos a caminar con Dios como lo hizo Enoc. Fíjate lo que dice el verso 24. El verso 24 vuelve a recalcar esto porque es importante. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vuelve a recalcar esto, que él caminó con Dios porque se puso en la posición correcta con Dios. Pero hay un detalle también que habla allí en la Escritura que dice que él desapareció porque le llevó Dios. Te quiero contar que Enoc es uno de los personajes bíblicos que desapareció, o sea, no pasó por la muerte física. El Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque también hay un plan profético con él. Pero fíjate lo que dice acá, algo interesante, que él aprendió a caminar con Dios porque le puso también en el primer lugar. Caminar con Dios significa ponerse en el lugar correcto con Dios, en la pista correcta con Dios, pero aprender a decirle sí a Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta porque queremos hacer las cosas a nuestra pinta, a nuestra manera. Pero aquí Enoc nos enseña
lo que significa, el verdadero significado de aprender a caminar con Dios, a decirle, sí, Señor, yo te creo. Me pongo en la pista correcta con Dios, me pongo en el camino correcto con Dios. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este personaje. Nos recuerdan que hay solamente dos pasajes que se menciona el personaje, uno en el Antiguo Testamento, que lo acabamos de ver, y uno también allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice así, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, lo que acabamos de ver. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dato interesante, en el Nuevo Testamento nos muestra al final de este versículo, ¿te diste cuenta? Dice la Escritura que antes que fuese traspuesto Enoc, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que él agradó a Dios. Eso significa que él comenzó a obedecer a Dios. Y ese testimonio fue agradable a los ojos de Dios. Ahora podemos pensar un poco en nosotras, cómo es nuestra conducta como creyentes. ¿Estamos agradando con nuestro testimonio a nuestro Dios? ¿Siempre lo hacemos o no? Bueno, aquí vemos un personaje bíblico, un varón, un hombre, que aprendió de Dios, se colocó en el lugar correcto con Dios y comenzó a obedecerle. Y ese testimonio le agradó a Dios. Espero que en toda nuestra vida el Señor se agrade de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes como creyentes. Debemos ponernos en el lugar correcto con Dios, obedecer su palabra para comenzar a agradarle a nuestro Dios. Este tema, la vida de Enoc, su testimonio es tan importante para nuestras vidas, para comenzar a vivir una vida diferente, una carrera espiritual diferente. Entonces lo que vemos de Enoc, lo primero que hemos aprendido, que sale en el Antiguo Testamento, es que caminó con Dios, se puso en el lugar correcto con Dios. Y segundo, lo que vemos en el Nuevo Testamento, agradó a Dios, o sea, entre paréntesis, tuvo testimonio correcto para con Dios. Interesante, ¿cierto? La vida de Enoc, aprender a caminar con Dios. Querida amiga, esto es tan importante para nosotras. A veces hablamos de las carreras cristianas, pero para poder entrar en una carrera tenemos que aprender a ponernos en el lugar correcto con Dios y a aprender a agradar a Dios. O si no, nuestra carrera no va a funcionar, o si no, no vamos a poder ni siquiera salir del punto de partida. Y esto es interesante. ¿Saben qué? La palabra de Dios también en el Nuevo Testamento nos habla mucho de carrera y el apóstol Pablo siempre estaba vinculado a hablar acerca de las carreras. Recuerden que los Juegos Olímpicos fueron inventados en Grecia. Entonces, Grecia es la cuna de los deportes, de las disciplinas, y por eso que mucho de la temática que habla Pablo de las enseñanzas bíblicas la relaciona con los deportes, la relaciona con los Juegos Olímpicos, con las carreras. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, verso 24, palabras de Pablo también. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno obtiene el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y así incentiva Pablo, o sea, ustedes saben lo que se tiene que hacer, ustedes saben que hay que correr en el estadio y hay que obtener un premio, entonces correr de tal manera que lo podáis obtener. Y esto es súper interesante porque nosotros podemos tener una carrera exitosa en muchas áreas y a veces se habla mucho acerca de las carreras exitosas. Quizás podemos encontrar muchos caminos o carreras en la vida, como el éxito profesional, como el éxito familiar, como el éxito laboral. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que hay una carrera muy especial y creo que es la más importante, estar a cuentas con Dios, en tomar buenas decisiones, en estar en el lugar correcto con Dios para obedecerle. Yo creo que el éxito de la vida del cristiano es aprender a obedecer a Dios. Y esto es el incentivo que tiene Pablo acá. Y hay otro versículo que también nos muestra Pablo la importancia de las carreras. No aparece la palabra carrera acá, pero intrínsecamente sí dice la escritura, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esto aparece en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Versículo súper interesante, aunque no aparece la palabra carrera, intrínsecamente sí está hablando de ella, porque dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y cuando habla eso de proseguir a la mente, está hablando acerca de una carrera, porque más adelante dice al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben? Yo no conozco ningún atleta que haya ganado una carrera mirando hacia atrás, ¿cierto? Ningún atleta ha ganado una carrera mirando hacia atrás. El atleta que ha ganado una carrera es porque se ha concentrado en lo que está por delante, lo que va a lograr, está pensando y mirando, colocando sus ojos en la meta. Y ese es el incentivo que tiene la palabra de Dios para nosotras también, de comenzar a tener una carrera espiritual, pero mirando, fijando nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor, y nunca mirar hacia atrás. Quizás nosotras podemos mirar atrás nuestra vida, pero siempre con una actitud de agradecimiento de donde Dios nos sacó, siempre mirando como un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero nosotras no podemos volver atrás en nuestra vida, no podemos seguir siendo la mujer que éramos antes, no podemos retroceder. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó para que viviésemos una vida diferente. Somos nueva criatura y las nuevas criaturas tienen que vivir diferente. No porque nosotras podamos hacer las cosas diferentes, porque Dios puede hacer cosas diferentes en nosotras. Si hay una actitud correcta, si nos hemos puesto en el lugar correcto con Dios, en la pista correcta con Dios, y si comenzamos a obedecer, las cosas cambian. Entonces, acá debemos de pensar en esto. No hay ningún atleta que gana una carrera mirando hacia atrás. Vamos a ver lo que dice nuestro texto lema allí en Hebreos capítulo 12. Volvemos a nuestro texto. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Carrera en griego, esto me encanta a mí, me encantan los originales porque nos aclaran lo que nosotros estamos estudiando. Carrera en griego es agón y significa, fíjate bien, competencia, batalla, conflicto, lucha, oposición, pelear. Si nosotros hubiésemos estudiado así nomás la palabra carrera, pensaríamos que es solamente una disciplina deportiva. Pero aquí el concepto bíblico nos da una profunda aclaración de lo que realmente es una carrera cristiana, la carrera de la fe. Significa una competencia, porque hay que competir, hay que correr, hay que estar activos. También es una batalla, porque quizás no va a pasar algún obstáculo. Tenemos conflictos. También significa lucha, tenemos que luchar contra algo. También tenemos oposición y también tenemos que pelear. ¿Te das cuenta cómo se amplía nuestro concepto acerca de la palabra carrera? La carrera que tenemos que tener para nuestro Dios significa más que una competencia deportiva. Vamos a ver lo que dice esta carrera. Esta carrera hace referencia a los tiempos peligrosos. Y esto es súper importante porque no es una carrera común y corriente, no es una carrera liviana, es una carrera con muchos obstáculos, con mucha problemática. ¿Por qué? Porque es la carrera de los últimos tiempos. Entonces la iglesia del día de hoy, o sea, los creyentes, las cristianas del día de hoy, tienen que entrar en una carrera que es una carrera diferente. Es como, por ejemplo, si antes era normal que una carrera se hiciera en pleno día porque era más fácil ver los obstáculos, es como que esa carrera que era fácil de día se transforma en una carrera que se corre de noche. Y en la noche es más difícil ver los obstáculos, es más difícil poder tener claridad de dónde vamos a ir o en qué pista estamos.
Entonces, por eso que la carrera que nosotras tenemos que vivir como creyentes en este tiempo es una carrera que está vinculada con los tiempos peligrosos que vivimos. Y eso también da énfasis el libro de Hebreos. Y por eso que lo vamos a seguir estudiando en esta hora. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:1 es nuestro lema. ¿Y de qué manera la vamos a correr? Con 2 puntos interesantes. Primero, corriendo en medio de los obstáculos. Y segundo, corriendo con una vestimenta especial que la dice allí nuestro lema. Corriendo en medio de los obstáculos y corriendo con una vestimenta especial. Vamos con el primer punto, corriendo en medio de los obstáculos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Texto muy importante, relevante también para nuestro estudio. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿te das cuenta lo que dice la palabra de Dios según este pasaje bíblico? Dice que estos son los tiempos peligrosos que nos tocó vivir y este es el escáner de la sociedad de hoy. Este es el tipo de personas que nos rodean. Aquí estamos vinculando, ¿cierto?, a nuestra sociedad, lo que nos tocó vivir. Estamos alrededor de personas que tienen estas características. Inclusive dentro de aquellas características están los desobedientes a los padres. ¿Y cuánto nos ha costado a los mismos creyentes, a los mismos hijos de Dios, que nuestros hijos obedezcan, nos obedezcan a nosotros y obedezcan a nuestro Señor? Cuán difícil se ha hecho la pista de correr, ¿cierto?, de nuestra carrera cristiana el día de hoy. ¿Por qué? Porque está vinculada, está caracterizada por los tiempos peligrosos. Vivimos tiempos muy peligrosos. Entonces, ahora que consideramos nuestra carrera, considera como que estamos corriendo en oscuridad, como que nuestra carrera nos tocó más difícil porque no podemos ver con claridad. ¿Por qué? Porque hay más obstáculos, porque es como que corriésemos de noche. Y es por eso que se hace más difícil. Debemos también tener en cuenta esto, que debemos de correr en medio de los obstáculos, no importa lo que nos toque vivir. Debemos seguir adelante, nunca mires atrás y nunca te devuelvas hacia atrás. Sigue adelante por amor a tu Señor, porque el Señor está contigo, independiente de las cosas que tengas que vivir, que las cosas que tengas que enfrentar, de los obstáculos de la vida, de las caídas también en medio de la pista. Nunca te fijes, nunca te pongas tu vista en en el competidor de al lado. No mires la pista que está al lado, porque el que está al lado tuyo, ese cristiano que está en la pista que Dios le puso, y la pista a lo mejor no es la misma tuya. Tú tienes que correr tu propia pista, la pista que Dios ha dejado para ti. Hay obstáculos para ti, pero también la persona que está a tu lado también tendrá en su pista otros obstáculos que quizás no son parecidos, pero todos estamos en el mismo sentido acá, como dice la palabra de Dios, que vivimos en tiempos muy, muy peligrosos. Vamos a seguir en nuestro estudio. Segundo punto que hemos visto, corriendo con una vestimenta especial. Ya hemos visto que debemos de correr en medio de los obstáculos, como lo declara allí segunda de Timoteo 3, pero también acá es necesario estudiar este punto que dice corriendo con una vestimenta especial. ¿Cuál será nuestra vestimenta? Y acá hay unos versículos que nos van a aclarar cuál es la vestimenta. Porque tú sabes que el deportista para entrar en una carrera no tiene que ir con cualquier ropa, con cualquier zapatilla, porque tiene que ser una ropa adecuada para correr. El creyente también tiene que tener una vestimenta adecuada para correr. Y la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es lo que dice
la escritura. Y fíjate que la clave allí de nuestra vestimenta, esta es la última palabra del versículo, de mansedumbre y de paciencia. Entonces estás descubriendo cuál es la vestimenta que tenemos que tener en nuestra carrera. La tiene el título de nuestra lección de hoy también. El libro de Santiago capítulo 5 del verso 7 al 10 dice, por tanto hermanos, tened paciencia, se vuelve a repetir, tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces ya estamos descubriendo cuál es nuestra vestimenta, es la paciencia. Y hay dos significados de paciencia en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que quizás también nos van a ayudar a cómo enfrentar estos tiempos peligrosos o cómo debemos de correr nuestra carrera cristiana en estos tiempos peligrosos. El primer significado de la palabra paciencia es este, llamado hupomoné. Me encanta esta palabra, hupomoné. Y hupomoné significa paciencia en las dificultades y tribulaciones. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántas de nosotras hemos tenido dificultades y tribulaciones? Yo creo que todas. Todas hemos vivido circunstancias difíciles, obstáculos de la vida, momentos difíciles en nuestra vida familiar, personal, etcétera, etcétera. Aquí el significado de paciencia, el primero es hupomone, o sea, hay que tener paciencia en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, considerando que está nuestro Señor con nosotros siempre y nos va a ayudar en medio de las dificultades. Entonces, cuando vemos que tenemos una circunstancia adversa a lo que estamos viviendo como vida cristiana, si tenemos una tormenta en nuestra vida, tienes que tener claro que esto, que nosotros no podemos salir de ese círculo porque es la prueba que nos tocó pasar o vivir. Pero hay algo interesante, en medio de esa dificultad uno tiene una actitud diferente ante Dios. Y la actitud del creyente, del verdadero creyente, de la verdadera creyente, es que en medio de la dificultad uno se aprende a someter a nuestro Dios. Y esa palabra es muy importante, que tiene que ver con hupomone, que es la paciencia en medio de las dificultades, porque en medio de las dificultades uno se aprende a someter a Dios, le dice a Dios, Señor, es tan difícil lo que estoy viviendo, pero no estoy sola, tú estás a mi lado y tú vas a permitir que yo salga de esta. Uno tiene que aprender a someterse a Dios. Y en el sentido griego hay una ilustración muy hermosa y muestra a un hombre o una mujer arrodillado delante de Dios, como en la actitud de oración, de clamar a Dios. Esa es la actitud que tiene una persona cuando tiene paciencia en medio de la dificultad. ¿Ya? Hupomone. Y vamos a ver la segunda paciencia. Macrotumia. Es la paciencia con personas hostiles. Y por eso que la palabra aquí en griego es macrotumia, es como una paciencia muy grande. Y tiene relación con aquellas personas que son hostiles. Y aquí estamos hablando de inconversos como también de personas creyentes. No todas las personas somos iguales. El hermano Jorge Black decía, donde hay personas hay problemas y las dos empiezan con P. ¿Por qué? Porque pensamos diferente y por eso peleamos y todas son con P. Pero lo hermoso de esto es que nosotros podemos aprender en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, a tener paciencia con personas hostiles. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago dice que debemos de aprender a tener paciencia en estos últimos tiempos antes de la venida del Señor. Eso significa que en estos tiempos peligrosos tenemos que lidiar con los problemas de la vida, que ya lo sabemos, que ya los estamos viendo, que está vinculado con las pestes que han aparecido, con la sociedad que es más rebelde y con todo el escáner que muestra ahí segunda de Timoteo. Pero también los cristianos tenemos que lidiar con problemas dentro de las propias iglesias. Y esto es muy importante para nosotras. Debemos aprender a tener paciencia. Hay un dicho que dice, no le pidas paciencia a Dios porque si no te va a dar más pruebas. Querida hermana, nosotras tenemos la paciencia de nuestro Dios en nuestro corazón y debemos aprender a cultivarla. Y la palabra de Dios nos está indicando de qué manera debemos cultivarla en estos últimos tiempos. Tenemos que tener paciencia en medio de las dificultades de la vida,
pero también tenemos que tener paciencia con personas hostiles y incluyendo muchos creyentes allí. Querida hermana, que el Señor nos ayude en esto para poder entender el significado de lo que es una carrera cristiana. La pista a veces se nos hace más difícil. Corramos con paciencia, por eso que el título decía eso, ahora te das cuenta, ¿cierto? Corramos con esta vestimenta, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Corriendo en medio de los obstáculos, porque nos tocó una pista diferente, nos tocó una carrera diferente, es como correr en oscuridad. ¿Por qué? Porque está vinculada con los tiempos peligrosos. Y segundo, corriendo con una vestimenta especial, que es la vestimenta de la paciencia. Paciencia, jupomoné, paciencia en las dificultades y también paciencia con personas hostiles. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios quiere de nosotras. De esta manera el Señor nos está equipando para poder tener una carrera exitosa cristiana. Hay algo interesante que lo dijo Pablo también, vinculado con su entrenamiento, con su disciplina de vida, y son palabras hermosas en el momento o antes de morir. Dijo así él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y podemos tomarla para nosotras también, y tómalas para ti también, querida amiga. Dice, he peleado la buena batalla. ¿Has peleado tú la buena batalla? He acabado la carrera. ¿Estás en medio de la carrera? ¿Te pusiste en la pista correcta con Dios? He guardado la fe. ¿Dónde pusiste tu vista? ¿En el autor y consumador de la fe? ¿En Jesús? Ojalá que haya sido así. Que cuando Cristo nos venga a buscar, diga que hemos hecho un buen trabajo, que estuvimos en la pista correcta donde Él nos dejó y que aprendimos a obedecerle y a caminar con Él y después a correr con Él. Y que pudimos también atesorar ese equipaje que Él nos dio de cómo debemos de correr esta carrera, considerando los obstáculos que íbamos a tener en tiempos peligrosos y considerando esa vestimenta especial que proviene de Él a través de su Espíritu Santo que nos ha dejado, que es la paciencia. Querida amiga, querida hermana, sigue corriendo, no te rindas. El mensaje para hoy es ese: no te rindas, sigue corriendo, porque la carrera le pertenece a tu Señor y Él te puso en la pista que Él quiso y tienes que seguir adelante, nunca vuelvas atrás, tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe y nunca te rindas. Que Dios te bendiga.